La ciudad de Nueva York, conocida como la más rica y una de las más importantes del mundo, es el epicentro financiero donde residen más de 10 millones de personas en Wall Street y es el motor económico de los Estados Unidos. En esta ciudad se ha generado una riqueza sin precedentes y es hogar de casi 200 multimillonarios y de algunas de las familias más poderosas del planeta. Sin embargo, por primera vez en su historia, la ciudad de Nueva York se encuentra en declive. Los últimos años han traído consigo una serie de problemas catastróficos derivados de la pandemia, lo digital y diversos problemas financieros. La ciudad se ha convertido en un lugar exorbitantemente caro, asfixiada por la delincuencia y la pobreza. Se ha vuelto un sitio terrible para aquellos que buscan el sueño americano, ya que los precios astronómicos han convertido en un privilegio para los ricos el tener una casa, un auto y una familia. Estos problemas están llevando a Nueva York a perder su título como centro financiero del mundo y a convertirse en una ciudad de menor importancia y en declive. En el 2021, Nueva York sufrió una pérdida de población de casi 400,000 personas, y aunque cualquiera pensaría que esto es principalmente gracias a las pérdidas causadas por la pandemia, la razón es una inmigración masiva. Es la primera vez en la historia que Nueva York ve a casi 1,000 habitantes emigrar diariamente. En este video se analizará por qué el símbolo del capitalismo y las oportunidades está viviendo su fin. Nueva York fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia, sufriendo la mayor caída en su historia, mucho mayor que la caída en la recesión de 2008, la cual fue de menos del 1%. Esta crisis económica durante la pandemia fue un desastre. Al inicio de la misma, 1 de cada 3 trabajadores había perdido su empleo, y esta cifra aún no se ha recuperado. Se calcula que 1 de cada 10 trabajadores sigue en paro. La raíz de este caos en el mercado laboral fue gracias a las quiebras de la noche a la mañana. Aquella oleada de turistas y consumidores en Nueva York desapareció gracias al confinamiento y al miedo que tenía la población a contraer el virus. Las industrias más afectadas fueron las de entretenimiento y la hostelería, pero también otros servicios profesionales. Imagínense que de la noche a la mañana millones de personas fueron despedidas y se encontraron atrapadas en la ciudad más cara del mundo. Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo junto con Singapur. El precio medio de un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad es casi de $4,000 al mes, y si te alejas del centro, en las afueras, pagarías casi $3,000 al mes por el mismo apartamento. Además, el precio por metro cuadrado en el centro de Nueva York es de casi $15,000. Mientras que en las afueras la cifra baja a casi 10,000. Si quieres salir a cenar en pareja a un restaurante normal, tendrás que gastar al menos $100 sin contar el alcohol y las propinas. Incluso una copa de vino tiene un costo promedio de $12 en Nueva York. Imagina lo difícil que sería vivir aquí si de repente perdieras tu trabajo. Solo los ricos y aquellos que pudieron trabajar desde casa se beneficiaron durante la crisis. Antes de la pandemia, la gente se mudaba a Nueva York desde todo el mundo para aprovechar las oportunidades que ofrecía la ciudad. Pero la digitalización cambió las cosas, especialmente para aquellos que trabajan en el sector financiero o en otros servicios profesionales. Aunque ganan buenos sueldos, la digitalización también fue una de las causas de la caída de Nueva York. La gente puede ganar el mismo sueldo trabajando en ciudades más baratas y alejadas. Durante la pandemia, la gente optó por irse de Nueva York a ciudades más baratas y cercanas a la naturaleza. Allí, el alquiler es casi la mitad que en Nueva York y los gastos de ocio y comunes son mucho más baratos. Además, puedes disfrutar del buen clima y de las zonas verdes, y la idea de formar una familia y vivir el sueño americano es mucho más realista que en Nueva York. Si te interesan historias como esta y deseas conocer las investigaciones independientes que llevamos a cabo cada semana, te invito a suscribirte a mi canal. La pandemia provocó una gran migración de personas fuera de la ciudad de Nueva York, y entre los efectos que generó este fenómeno, uno de los principales fue el aumento de la sensación de inseguridad. Como se ha mencionado anteriormente, la pandemia generó un temor profundo en la población de la ciudad debido a su alta densidad poblacional y a la cercanía entre las personas. Mucha gente tenía miedo de contagiarse, hasta el punto de no querer vivir en edificios por considerar que la ventilación era una fuente de contagio. Además, durante la pandemia, la delincuencia se disparó en Nueva York, a pesar de que había disminuido en las últimas 2 décadas. Esto se debió a la difícil situación económica de las personas más pobres. La combinación de estos factores llevó a que mucha gente decidiera abandonar la ciudad para irse a vivir a otros lugares. Otro motivo que impulsó la migración fue el alto nivel de impuestos en la ciudad de Nueva York. Esta ciudad tiene los impuestos más altos del país, incluso más altos que California. En cambio, estados como Texas y Florida cobran casi la mitad de impuestos que Nueva
Nueva York. A nivel estatal, cada estado puede fijar sus propios impuestos, y en el caso de Nueva York, el estado impone los impuestos más altos de todo Estados Unidos. Además, la ciudad de Nueva York impone sus propios impuestos, lo que eleva aún más el nivel de tributación. Por ejemplo, una persona que gana $100,000 en la ciudad de Nueva York tiene que pagar más del 31% en impuestos, recibiendo solo $68,000 en su bolsillo. En cambio, en Florida, la persona pagaría solo un 22% en impuestos, lo que equivale a casi $10,000 más después del impuesto sobre la renta. Por tanto, es evidente que muchas personas que tienen la posibilidad de trabajar desde casa han optado por dejar Nueva York y trasladarse a otros lugares como Florida. La ciudad de Nueva York se encuentra en una situación económica difícil y muchos se preguntan por qué los impuestos son tan altos. La respuesta está en el hecho de que tanto la ciudad como el estado de Nueva York están endeudados y la pandemia ha empeorado la situación. La deuda del estado de Nueva York ha alcanzado niveles récords y se espera que siga aumentando en los próximos años debido a las repercusiones permanentes de la pandemia. A pesar de tener los impuestos más altos del país, la ciudad de Nueva York sigue teniendo una deuda gigantesca. La razón es que el gobierno de Nueva York tiene un déficit crónico desde hace años y para pagarlo tiene que pedir dinero prestado, lo que aumenta aún más los impuestos. La historia de Estados Unidos muestra que Nueva York ha sido durante mucho tiempo un imán para inmigrantes de todo el mundo debido a las oportunidades económicas que ofrecía. La famosa Estatua de la Libertad simbolizaba la libertad, el progreso y la oportunidad en las tierras americanas. La gente podía encontrar trabajos bien remunerados y disfrutar de un alto nivel de vida en la ciudad. Sin embargo, la pandemia ha expuesto los grandes problemas que enfrentaba Nueva York y muchos están emigrando de la ciudad, incluyendo empresas que contribuyen con sus impuestos. Esto ha provocado el comienzo del declive de Nueva York y el proceso de cambio llevará años en completarse. El poder económico que Nueva York tuvo en el pasado ya es cosa del pasado. Nueva York está pasando por un momento difícil en su historia. Muchas personas estaban abandonando la ciudad debido a los altos costos de la vida, la falta de aumento salarial y la dificultad para encontrar trabajo para los inmigrantes. Incluso los recién llegados neoyorquinos no pueden sostener su estilo de vida. Como resultado, miles y miles de personas están optando por emigrar a otras ciudades o incluso a países como Canadá o México, donde el costo de vida es mucho más razonable en comparación con sus ingresos. Un artículo reciente indicó que el salario promedio en Nueva York es de alrededor de $83,000 al año, lo que significa ingresos mensuales de $7,000. Sin embargo, el costo de vida promedio para una familia de 2 personas oscila entre $6,500 y $15,000 al mes. Por lo tanto, el costo de vida en Nueva York es extremadamente superior a los ingresos, lo que ha llevado a muchas personas a buscar mejores oportunidades en otras ciudades. Esta noticia es verdaderamente impactante, pero ¿conoces algo más impactante? Comenta la noticia que más te haya impactado. Si es que aún no lo hemos analizado en el canal, intentaremos analizarlo por ti. Continuemos. Pero esto es solo la punta del iceberg de los problemas que enfrenta Nueva York. El alcalde de Nueva York, Adams, ha anunciado que la ciudad está preparándose para una crisis financiera en 2024 debido al déficit de $10,000 millones en 2020. Los ingresos totales se espera que disminuyan en $11,000 millones en el año fiscal de 2020. Aunque la situación financiera de la ciudad había mejorado en 2022 debido a los ingresos fiscales más altos, las ayudas gubernamentales por la crisis sanitaria y los récords de pensiones, muchos de estos factores han empezado a revertirse, lo que puede afectar gravemente a la estabilidad financiera de los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, el alcalde ha pedido a los organismos municipales que reduzcan sus gastos y recorten en servicios para afrontar la crisis financiera. En un reciente artículo del New York Times, se informó que más de 300,000 familias de clase media han dejado Nueva York en el último año, lo que está afectando gravemente a las finanzas públicas. Es decir, más de 1,000 personas dejarán de pagar impuestos en este estado. Lo mismo está ocurriendo en California. La clase política de Nueva York ha impuesto una gran cantidad de impuestos, regulaciones y restricciones que, con el tiempo, han demostrado ser un gran obstáculo para el crecimiento y el progreso de ambos territorios. Muchos trabajadores latinos en Nueva York tienen que pagar hasta un 30% de impuestos cada mes, mientras que otros estados como Florida y Texas han adoptado el liberalismo económico y han obtenido excelentes resultados. Florida y Texas se han vuelto bastante atractivos para los inmigrantes y han experimentado un crecimiento económico. El rendimiento de la economía de Nueva York ha mostrado signos de fatiga durante varios años y la propagación de la crisis sanitaria solo ha acelerado el declive en esta ciudad. Además, Nueva York ha sufrido muchos confinamientos, lo que ha dañado enormemente la economía de la ciudad e impulsado a cientos de miles de neoyorquinos a trasladarse a otras ciudades donde es mucho más fácil trabajar, conseguir un buen salario y vivir en paz. No solo las clases medias o las clases bajas se ven afectadas.
Más del 40% de la recaudación fiscal de Nueva York proviene del 1% de las personas más ricas, que también están huyendo a estados como Texas. El gobierno progresista de la ciudad ha aumentado la presión fiscal, especialmente para la clase media, que está pagando impuestos elevados en la industria financiera, el pulmón económico de Nueva York durante décadas. También se puede observar una crisis inminente de empleo en Wall Street, donde la tasa de empleo ha disminuido en los últimos años. Pero eso no es todo lo que está incentivando a la gente a escapar de Nueva York. El mercado inmobiliario está en su límite. Con precios promedio de $620,000 por casa, es imposible para las personas de clase media que viven en Nueva York adquirir una casa. Y muchas ya no pueden permitirse ni siquiera alquilar una vivienda. Las ventas de inmuebles se redujeron un 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde febrero, las ventas de viviendas han estado disminuyendo consecutivamente, lo que indica que Nueva York podría estar pronto en una burbuja inmobiliaria de proporciones bíblicas. El estado de Nueva York está experimentando una fuerte migración que representa un gran problema, el cual se debe en parte a una crisis humanitaria, a pesar de que la alcaldía de Nueva York ha destinado miles de millones de dólares para acoger a millones de inmigrantes. En octubre pasado, el alcalde declaró el estado de emergencia ya que muchos refugios estaban llenándose alrededor de toda la ciudad. Muchos autobuses con inmigrantes están llegando a Nueva York después de cruzar la frontera en Texas o Arizona, lo cual ha ejercido una gran presión en la oficina del alcalde para declarar el estado de emergencia. Las autoridades aseguran que esta es una cifra jamás registrada en todos los refugios. Por ley, Nueva York debe dar refugio a cualquier persona que lo solicite, lo cual dificulta aún más la situación fiscal de la ciudad. Mientras tanto, los ingresos siguen reduciéndose con la salida de miles de personas que están huyendo. Otro dato alarmante es el aumento continuo de las personas sin hogar y de la delincuencia. Muchos vagabundos están deambulando por Nueva York. De acuerdo con Gabriela Santos Demogend, estratega de inversión global, muchas personas en Nueva York están sin techo y son prácticamente vagabundos. El desplome de los salarios respecto a la inflación, además del aumento de los precios de la vivienda, está provocando una mayor huida de personas de Nueva York. Esto es el cóctel perfecto para dejar una ciudad completamente vacía y deteriorada económicamente. La situación en Nueva York podría ser similar a la de Detroit, pero es importante tener en cuenta que cada ciudad tiene sus propias circunstancias y que no se puede hacer una comparación directa entre ellas. Este video se ha hecho con fines educativos. Muchas gracias por quedarte hasta el final con nosotros. Suscríbete si te interesa el mundo de las noticias económicas globales y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!